y siempre me gustó mucho la ciencia ficción de los años 50, 60, donde aprovechaban los escasos recursos a favor de la historia y a favor de la estética. Entonces un poco tomé ese tipo de modelo eh, y ella entra con una aparente inocencia a tratar de mejorar su vida. Es una tipa que fue cuadriplégica toda su vida y que ve una oportunidad de convertirse en una persona normal, entre comillas. La muerte se maneja, se muestra en esta película como un paso que tiene que ver con lo legal, vos lo has dicho, y que es la ley de resurrección, es como el título popular que se le pone a una ley que permite hacer este tipo de tratamientos tan extraños, que implica aplicar una eutanasia a una persona para después empezar a trabajar sobre ella. Y un poco la sociedad argentina entró en esa situación de que si no rinde económicamente no vale la pena. Se está basando mucho en eso. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el día Leonardo. En esta ocasión tengo como invitado a un director argentino cuya película llega a salas mexicanas en esta semana, en lo que es abril, y me refiero a Sebastián Perillo porque llega Biónica, una película de ciencia ficción argentina. Sebastián, bienvenido seas. Hola, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de tenerte por acá para poder conversar sobre esta película que llega y que nos cuenta lo que pasa con Emma, una millonaria que está cuadraplégica y que acude a la clínica Biónica, una clínica privada, pues en la cual van a someterla a un tratamiento para que tenga otro tipo de habilidades y para que pueda volver a vivir y convertirla en otra mujer, vamos a decirlo así, convertirla en otra mujer. Tú me dirás si Sí, estoy más o menos eso bien no o tan, no. eso un poco, sí, está perfecto. Lo único que agregaría es que convertirla en otra mujer es un poquito más clandestino. Bueno, sí, 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 aunque subliminal, ahí la gente ya tendrá que descubrir cómo, Por qué supuesto, pasa y por qué, ¿no? Por eso se los dejamos ahí por supuesto, sobre la mesa, por nada supuesto. más como el anzuelo. Partamos de algo, Sebastián, porque cuando uno dice Sí, ciencia ficción, inmediatamente el espectador en general lo asocia a efectos especiales, a un gran armatoste tecnológico, en el caso, por ejemplo, del público mexicano, pues por nuestra cercanía con Estados Unidos, y es la asociación inmediata, ¿no? La ciencia ficción tiene que verse de sí. una manera. Sin embargo, Latinoamérica nos ha demostrado que se puede hacer ciencia ficción sin todo ese armatoste, ¿no? Se le puede dar la vuelta de distintas formas. En México recientemente lo vimos con Ituninu y ahora lo estamos viendo con Biónica. ¿Cómo es precisamente el poder hacer ciencia ficción con los recursos que hay al alcance, pero ateniéndose perfectamente a lo que es el género? Bueno, mira, es tal cual como vos decís, uno enseguida piensa en Hollywood, en Estados Unidos, en efectos especiales, en Argentina pasa lo mismo. Eh, lo, creo que primero que nada es las ganas, el impulso de hacer algo distinto, lo que nos motiva a meternos en esos terrenos y a romper un poco con los propios prejuicios y a pensar la historia con sus limitaciones, porque obviamente uno no tiene un presupuesto que tiene una película americana, lo que sea, que obviamente tiene una proyección mundial de lanzamiento, entonces tiene que pensar en las limitaciones que tiene. A mí me pasó que yo me gusta muchísimo el cine clásico y siempre me gustó mucho la ciencia ficción de los años 50, 60, donde aprovechaban los escasos recursos a favor de la historia y a favor de la estética. Entonces un poco tomé ese tipo de modelo, eh, obviamente actualizándolo, ¿no? Estamos en el año 2026, pero tomé ese modelo de aprovechar las limitaciones como desafíos narrativos y como desafíos estéticos. Eh, Así que un poco sale de estar limitado. Soy productor también, he producido varias películas antes de empezar a dirigir, con lo cual aproveché el expertise que tengo de, de producir como para dedicarle el tiempo necesario a buscar las localizaciones, las locaciones precisas y completarlas con realizaciones y cosas que tiene la película, pero con el tiempo suficiente como para poder llegar a lo que estaban buscando sin que necesariamente sea imposible presupuestariamente, digamos.
Es un poco el resumen de cómo abordamos el tema. Y es que acá en Biónica, ustedes que nos están escuchando, se van a topar con una película de corte independiente. No estamos viendo una Sí, película totalmente bajo este sello de una producción comercial rimbombante, porque quizá algunos digan, ah, ciencia ficción argentina, también lo puedan vincular a El Eternauta, esta serie de Netflix, sí, y claro. puedan tener eso como una referencia base de que lo demás tiene que verse así. Y acá lo interesante es que con Sebastián dice, pues mira, también en el cine independiente le podemos entrar a la ciencia ficción, confeccionarlo de otra manera a partir de las propias limitaciones presupuestarias que se pueden encontrar y encuentran también una conducción narrativa, como lo van a ver acá, con cómo se juega con los interiores, no solamente como un espacio, sino también como un elemento fundamental de lo que representa el tránsito de los personajes en esa clínica que es Biónica. Sebastián, hablabas de la estética precisamente, y aquí justo la estética, más que el escenario, porque hay una escenografía que también llama mucho, mucho la atención, está el recurso de la cámara, ¿no? La fotografía juega mucho a favor en este caso con estos interiores y estos planos que te hacen sentir que estás inmerso en esa clínica y ahora sí que en todas las vicisitudes y en todas las situaciones que empiezan a atravesar cada uno de los personajes, porque además cada uno empieza a enfrentar algo diferente. Entonces, también cómo fue diseñar el trabajo de cámara lo visual para que esa estética, más que ser una cuestión llamativa de, ah, mira qué bonita foto es, no, 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 aquí hay un aspecto narrativo que nos está diciendo mucho de lo que es el tránsito emocional de los personajes. Totalmente. Bueno, eso, la verdad que cuando esto está basado en una obra de teatro originalmente, que vi hace muchísimos años, que me impactó mucho, y que la reescribimos a partir de lo que yo recordaba de esa obra, permiso del autor, por supuesto, y lo primero que me encontré como tema principal de la película era el encierro de estos personajes y cómo los afectaba estar aislados y encerrados, que habla mucho de cómo es la sociedad actual. Y a partir de ahí fuimos pensando cómo aprovechar el encierro psicológico que tienen los personajes para, y el tema que transcurre todo dentro de una clínica para armar lo que es la estética y la narrativa visual de la película. Entonces, lo primero que me pareció que tenía que ser es que tenía que tener mucha pulcritud, tenía que ser como todo impecable, como son las clínicas. Y hay algo de aséptico, perdón, que tiene la película que, que acompaña la frialdad con la que supuestamente se empiezan manejando los protagonistas, que empiezan a ser atravesados por este nuevo personaje que llega al mundo de ellos. Unas personas que están acostumbradas a estar tres, todas aisladas juntas durante muchos años y de golpe un factor externo empieza a modificarles y se empiezan a encontrar con estos cambios y con estas rupturas de sus relaciones. Y, y sí, la verdad que tiene que ver con un trabajo arduo que tuvimos con Mariano Suárez, que es el director de fotografía, que es un director de fotografía que ha hecho muchas cosas de género, entre ellas es el director de fotografía de Cuando acecha la maldad, una película de terror que De fue terror. muy bien recibida en los últimos años. eh, y yo ya había trabajado con él en otra película que se llama Amateur, y la verdad que fue una planificación precisa, porque además había que construir decorados, no solamente era como cuando uno va a filmar un bar o un bar. Entonces, la forma de filmar la película, que es muy como prolija, con cámaras fijas, no hay casi cámara en mano, y una cosa acompaña esa sensación de clínica, de pulcritud que propone la película, pero además era necesaria tenerla planificada para ver cuáles eran los límites de cuadros para construir determinados decorados. Entonces, a partir de una planificación de cómo vamos a filmar todos los planos, fue que también se pensó el espacio, ¿no? Y el espacio funciona como elemento de opresión para los personajes, porque viven en ese encierro constante. Entonces, todo tenía que ver con esa narrativa. Por eso es tan importante, como vos indicás, la puesta en cámara y lo que es la escenografía y el arte y la estética de la película. Y ahora Además, sí, para que fueran verosímiles, ¿no? sí, para irles antojando la película y la historia, para que se vayan dando más ideas,
Pues vamos a empezar a explorar porque da para muchas lecturas. Sebastián, hablabas del elemento externo, de este factor que es esta persona, es esta Emma, la millonaria, Sí, que está con cuadraplegia y dice, pues no, nada pierdo con someterme a este tratamiento que me ofrece Biónica a ver qué sucede. Altera todo el orden de estas sí, personas que viven ahí aisladas, que viven encerradas, que podemos interpretarlo como somos nosotros como sociedad hoy día, ¿no? Atados también al teléfono, atados a las tecnologías, incluso subordinados a ellas. Y sí, si entra Emma ahí, lo primero que quiero poner aquí es porque puede, ¿no? Porque tiene el recurso, porque tiene el capital para sí, y dice, porque por esto, o sea, la verdad, esto del capital, esta lana, puedo hacerlo. Y ahí vemos también esa sí. interpretación de cómo el capitalismo o cómo la realidad financiera de una persona puede influir para alterar un núcleo o una comunidad, como es en este caso. Sí, además las posibilidades que en este mundo eh, tienen esa desigualdad de que las oportunidades son para los que tienen la posibilidad económica de hacerlo, por pensarlo de alguna manera, y cómo ella puede acceder a algo que poca gente puede acceder, más allá de que es un tratamiento que acaba de aprobarse legalmente, es un tratamiento particular, digamos, no es para cualquier persona, no está pensado así, hay una cosa media elitista, y ella entra con una aparente inocencia a tratar de mejorar su vida. Es una tipa que fue cuadripléjica toda su vida y que ve una oportunidad de convertirse en una persona normal, entre comillas, que va a poder tener electricidad como todo el mundo. Se arranca por ahí. Pasa que, bueno, a medida que avanza la historia, las cosas empiezan a modificarse. Sí, esto de esta aparente inocencia, ahí les va otro gancho, ¿eh? Sí, Ahí les va otro gancho. sí, 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 sí. Y vemos al personaje del Doctor Wunz, que es quien dirige esta clínica, quien es quien se encarga también de diseñar eh, este procedimiento. Y él en un momento determinado menciona el concepto de ley de resurrección. Me quedé Sí, pensando mucho en ese concepto porque también las películas a quienes nos están escuchando son contextos. ¿Y a qué voy? Que actualmente vimos y supimos lo que sucedió con Noelia Castillo, esta chica en España, que totalmente. tomó la decisión de terminar con su vida amparada en un marco jurídico. Y yo dije, bueno, a ver, ¿por qué, si también se puede elegir morir, por qué elegir resucitar? ¿Por qué elegir vivir cuando en este caso Emma tiene cuadraplegia? Pero también es esta otra pregunta, ¿quién puede hacerlo, no? ¿Y cómo puede hacerlo? Entonces, este contraste entre morir y vivir, entre quién puede, entre quién no, y cuáles son las causas que llevan a una y a la otra persona a tomar esas decisiones, me parece también atractivo de poder explorar, porque en este caso el concepto de ley de resurrección, pues puede parecer disparatado tratándose de ciencia ficción, Sí, pero en sí, la sí. vida real cualquier cosa puede suceder y bueno, ustedes mejor que nadie lo saben con el presidente que tienen a cargo. Entonces, o sea, Sí, podría ser algo que aparezca en algún momento, porque además juega con eso. La película juega con un concepto de muerte muy particular, donde la muerte es un proceso canal para llegar a otro nivel. Y eso, bueno, más allá de estar originalmente tomado un poco del mito de Frankenstein, el Prometeo y cosas clásicas, digamos que toma, la muerte se maneja, se muestra en esta película como un paso que tiene que ver con lo legal, vos lo has dicho, y que es la ley de resurrección es como el título popular que se le pone a una ley que permite hacer este tipo de tratamientos tan extraños, que implica aplicar una eutanasia a una persona para después empezar a trabajar sobre ella, sobre su cuerpo, que es lo que plantea la película al principio, eh, y que tal cual estamos a dos pasos de que esas cosas puedan empezar a suceder. Eso es lo que me parece que tratamos de traer a una cotidianidad, si bien tiene la película sus cosas extrapolarias, y por momentos casi absurdas, eh, no es tan ilógico pensar en que es posible este proceso y que un Senado lo va a autorizar y que
que en algún momento el Estado va a permitir que se hagan cosas de este tipo. ¿Viste? Hay algo muy cotidiano y que eso es medio aterrador también. Es que podríamos verlo o leerlo como una transición o una evolución de lo que han sido las sectas, estas que a lo largo de la historia dicen, miren, vamos a tomarnos este menjurje y a las Sí, 2 horas vamos a resucitar. Pero ahora, sí, bueno, ahora hay ya algo tenemos primal ahí. Sí, elementos tecnológicos, tenemos precisamente el dominio que estos elementos tecnológicos tienen sobre nosotros y el capital que algunos pocos núcleos poseen para poder llevar a cabo este tipo de prácticas, este tipo de ideas y desarrollarlas y propagarlas. sí, totalmente. Y es muy importante el concepto, no solo desde lo legal del Estado, sino de lo como tú indicas, de que es para privilegiados. Y eso es también está muy en boga hoy, porque cuando se habla de quiénes podrán viajar a otro planeta en el futuro, quiénes van a poder tener determinado tipo de tratamiento para alargar su vida, porque la ciencia está avanzando para que el hombre viva 150 años o más y todo. En definitiva, todo termina siendo en quien tenga el poder económico para poder acceder a eso. Y eso mm, es muy cotidiano. Por eso me pareció interesante encararlo por ese lado, porque, porque transmite algo que el espectador siente como posible. O sea, no, está muy cerca. La intención es que la película es dentro de unos meses capaz, o dentro de un par de años. Y yo creo que lo que nos propusimos fue que tenga esa posibilidad la película, ¿no? Más allá de la fantasía que después termina siendo, lo que sea. Pero digo, pero va por ahí la premisa, ¿viste? Sí, sí, y estos privilegiados que tienen este poder económico también terminan por ejercer un poder moral, ¿no? Encima de Totalmente. otras personas, específicamente con el personaje de Bruno Larsen, porque ahí hay un contraste que también vale la pena observar y notar, porque Bruno termina siendo víctima oprimida de esta gente con Sí. poder, porque no nada más es Emma, ¿no? También está el No, doctor Wunz, totalmente. también está por ahí Ariadna. Entonces este tipo se lo dicen, tú no puedes ser Es neurólogo, como o el sea, tú puedes ser último un, orejón del tarro, como sí, se tú dice puedes acá. Es ser un como, obrero, ¿no? O sea, casi casi sí, se lo dice así el doctor Wunz. Emma sí, termina también haciéndolo pedazos y Ariadna, de sí, alguna manera, también con el, pues contigo no puedo enamorarme, o sea, tú no, ¿no? Entonces termina exactamente. perteneciendo a este sector con el cual muchos de nosotros nos podemos identificar, que terminamos siendo tan apagados, tan apachurrados y aplastados por estos privilegiados que, sustentados en su poder adquisitivo, imponen de más y ejercen una Sí, autoridad que psicológicamente a cualquiera le puede hacer pedazos. Y eso es terrible. exacto. Constantemente lo están maltratando y haciendo sentir inferior a Larsen. Larsen es una persona que es como el rango, es como sería la mano derecha del doctor Bunz. Arianda es la hija, con lo cual tiene un privilegio también, por ser la hija del jefe, digamos. Pero Larsen pasa a ser al que le asignan siempre las peores tareas, al que lo descartan en todo lo que es privilegio y constantemente, se nota que viene de hace bastante tiempo, lo van convirtiendo en alguien inferior, inferior, hasta un punto donde las aspiraciones de Larsen se ven como desdibujadas, lo que hace que la relación con Emma parta desde ahí. Porque lo que yo traté de manejar es cómo en la película se empiezan a desarrollar la relación entre todos los personajes, cómo cada personaje se relaciona con el otro. Mm. Una de las cosas que más me propuse profundizar. Y Larsen no tiene, ya desde el comienzo vemos que no tiene posibilidades porque hacia donde se dirige, siempre la respuesta es bajarlo y hacerlo sentir inferior. Y sí, representa eso, representa el empleado, el empleado raso, digamos, llamarlo de alguna Ujú. Otro detalle que nos muestra la película es con relación al contacto físico, a la sexualidad misma, de cómo la tecnología ha llegado al grado de permear en nosotros como para volvernos ajenos o distantes al propio contacto
al contacto físico, a esa estimulación que es desde el tomarle la mano a alguien, a recibir o Sí, dar un beso, ya ni qué decir de una caricia y consumar un acto sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, a todos nos ha tocado ver, y no digan que no, alguna pareja en la familia, pareja joven, que están pegado al teléfono y que ve a la novia, ve al novio, nunca lo toma de la mano, siguen pegados al teléfono y uno dice, bueno, ¿estos a qué hora se toman de la mano? A qué hora se besan, etcétera? Y aquí en la película vamos a ver unos momentos de tensión sexual o de intención también de tener algo de afecto, afecto sí, físico, pero al vivir tan encerrados, al vivir tan aislados, dominados, reitero, por esta tecnología que también podemos interpretarla hoy día como la inteligencia artificial, claro. estamos viviendo también una época en la que nos estamos olvidando de eso, ¿no? Del poder abrazar Sí, a alguien, del poder tomarle la mano a alguien, del poder interactuar físicamente con la persona que amamos, como si estuviera mal o como si nos resultara demasiado extraño o ajeno. O sea, también esto sí, lo pones incluso ahí. pudoroso, ¿no? Hay algo de pudor también que es increíble porque en otras épocas anteriores el pudor era por una cuestión de hacer o no las cosas en público, pero ahora se convirtió en que en eso, en tocar al otro, en darle una mano, en sentir al otro algo que tiene que dar cierto pudor, porque uno está demasiado acostumbrado a manejarse a través de los instrumentos tecnológicos. Y eso, la verdad que en la película hay pequeños momentos donde hay unas interacciones que incluso Larsen en un momento de desenfado y de represión lo exterioriza de una manera medio casi siniestra porque lo hace sobre de una manera bastante desagradable sobre Emma cuando no está en conciencia, lo cual es bastante perturbador lo que hace. Y tiene que ver con lo, sí, como decís vos, con esa falta de contacto y de acción que tiene la humanidad hoy en día. Y ya, sí, es verdad, es por ese lado. Luego, para seguir explorando, eliges un Sí, final, que ya lo verán amigas y amigos, eh, que los puede dejar calladitos y qué bueno, ¿no? Que haya ese silencio en la sala cuando se termina de ver una película como para decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿O por qué lo decide así? ¿Cómo fue precisamente cerrar? Digo, sin revelar nada, pero no, no, no. ¿cómo fue Bueno, en plantear ese realidad, cierre? eh, sin spoilear, sin decir nada, hay una cosa que tiene que ver con que a medida que uno adquiere conocimientos y se convierte en una persona más sabia o más inteligente o más llena de mucha información, siempre está el dilema moral de cómo se utiliza eso, ¿sí? Para el bien o para el mal. Y la verdad es que es muy ambiguo y la conciencia a veces funciona, lo hemos visto a lo largo de la historia, no siempre para el lado del bien y no siempre para el lado del mal. Queda como muy, eh, se- como que hay como, o la película intenta mostrar un poco cómo a medida que uno se convierte en una especie de superhombre, ya la moralidad empieza a tener los límites más ambiguos. La película un poco muestra eso, eh, eso por un lado. Y por otro lado, el final tiene, con, por un lado, elige uno de los dos caminos y contrasta con el otro, porque es difícil explicarlo sin verlo, pero porque la escena final contrasta lo que está sucediendo con lo que está sucediendo en el momento y con lo que con lo que se viene y con lo que finalmente va a ser el resultado de este experimento. Y me pareció interesante porque además entramos en un mundo que veníamos plantando de a poco, que tiene que ver con casi un género cinematográfico, ¿viste? Y en la obra de teatro original había un momento, estaba en el medio ese momento. Me parece que funcionó muy bien cuando pensamos en llevarlo a la pantalla como ese contraste entre lo que estamos viendo, lo que va a suceder y las dobles moralidades. Y además después cuando termina todo ese evento, aparece como un elemento más que deja
más abierto a lo que uno va a entender que va a suceder en el futuro inmediato. Y no, yo estoy muy contento porque hacer esas escenas son muy gratificantes para un director que yo soy muy, me gusta mucho la historia del cine y todo, entonces fue ponerme un poco en manejar ciertos géneros que tampoco son muy habituales, ¿viste? Como la ciencia ficción, como lo es el género que plantea un poco al final, un pequeño refilón de un género. No vamos a contar mucho más, pero sí, es eso, es los caminos que uno puede seguir una vez que tiene el poder y la información. Pueden ser varios. No siempre es el correcto, no siempre es el incorrecto, pero la historia nos ha demostrado que, que gente con mucho poder ha tomado diferentes opciones. Y es que, por un No sé si se lado, entiende lo que trato. sí, Sí, por un lado, con un cierre así, pues hay una ruptura con esta influencia que tenemos del cine hollywoodense que nos ha inculcado que tiene que ser de una sola manera, todo color de sí, es rosa, verdad. siempre con un héroe Sí, y ya. Y además muy explicado y muy masticado. Por el otro, claro, muy cerrado. justo con eso de que ahora hasta se hacen contenidos de el final explicado de, perdón, pero los finales de las películas no se explican, gente, se interpretan y aquí la película da para eso, para que ustedes mismos se interpreten, para que estén cuestionándose, porque el cine más que darnos respuestas nos incentiva a generarnos preguntas y aquí hay, o sea, en función de ese cierre, aquí hay esos cuestionamientos, hay esas preguntas y en un tercer punto, antes de cederte la palabra, pues también tiene que ver con algo que es muy de nosotros, muy de Latinoamérica, de que no podemos vernos representados en esos cierres hollywoodenses. Claro, nos encantaría. Y como abogan muchos, ¿no? Es que el cine está hecho para mandarnos con esperanza, ilusión y felices y contentos a casa, pero pues no, también nos puede mandar con dudas, con interrogantes, con inquietudes y decir, es que también estos somos nosotros, ¿no? Hay finales que terminan así para bien, para mal, alarmantemente, algunos ya normalizados. Digo, ustedes ya la verán y lo conversarán con alguien, porque váyanse a tomar un café con alguien para que conversen precisamente de la película. Y esto tiene este cierre que te digo que también es como muy de nosotros, muy de Latinoamérica, de que la vida no hay que verla de un solo lado, sino que puede ser de distintos frentes porque así nos ha ido y porque también lo podemos representar en el cine. Totalmente, totalmente. Es muy de nosotros. A pesar de la película que tiene una estética por ahí fuera de lugar, que podría suceder en cualquier parte del mundo, que la verdad es que no hay ninguna referencia de nada que suceda en determinado país, lo único que sabemos es que hablan en castellano porque la película es Ajá. latinoamericana, digamos, a pesar que tiene su universalidad, hay una impronta latinoamericana, tal cual decís vos, respecto eh, a cómo uno se plantea pensar el mundo, digamos. Y a mí me gusta mucho que termine, no es que queda totalmente abierto, pero sí deja al espectador el espacio como para que saque sus conclusiones. Que eso me parece maravilloso y me parece que en estos tiempos, con la llegada de los streamings, plataformas y todo, está un poquito eh, en baja, porque las plataformas exigen, incluso la otra vez hablaba un actor de Hollywood diciendo que en una serie explicaban 2 o 3 veces lo mismo por si un espectador estaba desatento viendo un celular y se Ajá. perdía lo que estaba pasando. Matt Y hay una Damon. sobreinformación, exacto, Matt Damon creo que hablaba de, no me acuerdo de qué serie era, pero bueno, y, y hay una sobreinformación últimamente que el espectador a veces, por lo menos yo como espectador, que primero que nada soy espectador, y la película cuando yo pienso las películas, las pienso teniendo en cuenta que hay un espectador que está pagando una entrada un día de fin de semana y quiere vivir una experiencia, y no es solamente un capricho artístico, porque el objetivo del cine es llegar a una pantalla con espectadores sentados viéndola, ¿no? ¿No? Entonces, eso yo lo utilizo como pensamiento consciente durante toda la creación de la película. Me parece, yo agradezco cuando veo una película que me da una posibilidad de participar desde el pensamiento, sin ser tampoco una cosa muy snob, ni ser una cosa para intelectuales, porque la película también tiene la intención, pues funcionar o no, de ser entretenida, de entretener al espectador, de atraparlo, de que
esa hora y 20, hora y 25 que va a pasar viendo la película, se sienta atrapado y, no, y quiera continuar, digamos. Hay un cuidado con eso también, pero está bueno que parte de esa atracción y de esa inmersión en la película tenga que ver con una participación a nivel pensamiento. Y eso, están buenas las películas que tienen eso. Entonces tratamos de lograr algo así, digamos. A ver, oye Sebastián, a ver, Sí, en México tenemos un muy buen recibimiento al cine argentino, ¿no? Acogemos muy qué bien al bueno. cine argentino, hay un Bueno, público bastante amplio que disfruta de ver el cine argentino. Y ahorita es algo que he dialogado, por ejemplo, con Álvaro Breta, el director editorial de la revista Taipei, que como que sí, coincidimos en cómo es posible que nuestras propias naciones, nuestro propio cine no guste y en otras naciones sí, ¿no? Él está como, dice, me encanta la idea de saber que en México el cine argentino se consume y se consume mucho, tanto así que este episodio lo estamos grabando justo cuando Biónica llega a cartelera a la par de Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel. sí, ¿Cómo, muy bueno. cómo lees tú precisamente a este fenómeno de que en Argentina hay un público que dice es que nuestras películas son muy malas, son terribles, no hay que verlas, bla, 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 cuando al exterior, porque no nada más en México, ocurre en otros países, es, oye, a Sí. ver, no, ya vieron esto, Trenken, Launken, o sea, hay un montón de películas. ¿Cómo, cómo lees tú este fenómeno? Bueno, mira, primero quiero decir que el cine mexicano en Argentina también es muy apreciado. Con lo cual, primero partimos de que hay un lenguaje en común como integrantes de una región, ¿no? Y en Argentina lo que pasó en estos últimos años es que hubo una especie de invasión de pensamiento desde lo político, sobre todo, de que las películas en Argentina las hacían, no voy a exagerar, porque había como una especie de pensamiento de que se inculcó a la sociedad de que las películas argentinas hacían básicamente casi delincuentes que con caprichos y que le sacaban la plata al Estado y que estaban haciendo cosas para que no vea nadie, para que la vea la madre de uno. Y se utilizó esa narrativa en los medios, en las redes, inculcado por un poco la política actual, que es- lamentablemente está también ligada a un montón de políticas de otros países, y la sociedad entró en esa sintonía, digamos, y entró en esa creencia, no te digo todo el mundo, pero hay mucha gente que repite todo el tiempo que el cine argentino, y el argentino es un poco prejuicioso también consigo mismo. Yo creo que tiene que ver con algo de ego que tiene el argentino por sí, porque es la idiosincrasia nuestra. Entonces es, bueno, pero si es argentino seguro es una porquería porque nosotros. Y así como tiene orgullo por otras cosas nacionalistas, eh, el- el- hace unos años que vienen impregnando a la sociedad este tema de que y el cine argentino en todo el mundo es verdad que le va muy bien. Ha- Incluso Biónica ha participado en varios festivales y ha ganado premios, de mejor actriz en Brasil, en Fatafoa, en varios lados. Y mi película es una película independiente. Y después hay otras películas que han ganado premios en un montón de lados. Hemos ganado más de un Oscar, y etcétera. O sea, tenés para todos los rangos. Y sin embargo está arraigado ese pensamiento, de que es de hace unos años, hace 10 años que se viene como machacando eso en Argentina. Es medio inexplicable hasta que uno entiende que hay intereses económicos, políticos, y que termina en una política que tiene que ver con no financiar más proyectos artísticos, ni siquiera solo cinematográficos, artísticos en general, que mantiene el gobierno. Entonces a uno ahí le empieza a cerrar por qué hace tanto que vienen empujando esto, para después justificar esto, que es la falta de financiamiento cuando no deberíamos ni estar discutiendo si un proyecto artístico es suficientemente rentable como para que el Estado le dé un apoyo, porque justamente el Estado tiene que estar para apoyar cosas artísticas que no necesariamente son eh, 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 son con proyecciones económicas importantes, porque esas funcionan solas, pero hay un montón de
actividades artísticas muy grandes y muy increíbles, que si no fuera porque tienen un mecenazgo de parte de un Estado, y eso pasa en todos los países del mundo, no tendrían posibilidad de ser. Y un poco la sociedad argentina entró en esa situación de que si no rinde económicamente no vale la pena. Se está basando mucho en eso, inculcado y subrayadísimo por el gobierno actual argentino, ¿no? Y mira, y en eso vamos a coincidir. Lo peor de todo es que muchas de esas cantaletas, muchos de esos discursos provienen de gente que ni siquiera se sienta a ver las películas, ¿no? Yo creo que lo primero que tendrían que No, hacer es sentarse a ver las películas antes de emitir una opinión. sí, además es falso porque en el sentido de que los incentivos del Estado, no es que el Estado paga toda una película, paga una parte que sirve para armar una pelota de nieve, conseguir financiamiento de otros países, conseguir financiamientos privados, y termina siendo una inversión que hace el Estado, que tiene un retorno más importante para la sociedad que la inversión que tiene. Con lo cual ni siquiera es un problema económico. O sea, porque si uno presta, como tú dices, si vieran las películas, si prestaran atención a cómo es el negocio real, se dan cuenta que le conviene al país fomentar la cultura y el arte. Pero bueno, no, viste, las redes sociales, todo está muy invadido y enseguida si alguien dice algo, la gente cree que eso es verdad. Estamos en una época muy, muy, muy extraña, donde yo puedo, si tengo algunos seguidores, decir una barbaridad y la gente lo toma por cierto sin chequear en ningún lado. Entonces, un poco se instalan así las cosas hoy en día, a fuerza de cantidad de información, no de veracidad. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo fue para ti o cómo es para ti el haber abierto la puerta de México para que Biónica pueda verse por acá? Bueno, sí, para mí es un orgullo enorme. Yo soy un gran espectador del cine mexicano, clásico y actual. Me gusta mucho el cine mexicano, las cosas que se están haciendo ahora. Me gusta mucho el cine clásico mexicano de la época de oro, de El Indio Fernández, Luis Buñuel, la época mexicana potente de clásica mexicana, con lo cual para mí es un orgullo enorme y es impensado cuando, cuando no, de que podamos ver y podamos proyectar nuestras películas en México. Para mí es importantísimo, además porque México es un polo muy importante audiovisual, si no es el más importante de Latinoamérica hoy en día, con lo cual tener llegada a México para nosotros es como no solo una puerta para posibilidades futuras, tengo muy buena relación con la gente de México del cine, sino también hay una cuestión de intercambio de ideas, de cultura y de pensamiento cinematográfico, donde estamos mucho más cerca de lo que creemos. Perfecto, pues Sebastián, este es tu programa, este es tu espacio, algo que tú le quieras decir a la gente que nos escucha. Bueno, yo lo que le propongo a la gente es que vaya a ver Biónica sin prejuicios, porque uno piensa ciencia ficción, qué difícil, no sé qué, porque es una película que está pensada para que el espectador la disfrute, para que el espectador participe un poco y desde con mucho respeto y amor al cine. Y es una película que está pensada sonoramente, musicalmente y visualmente para verla en una pantalla grande con sonido y todo envolvente, porque es donde se optimiza mejor la experiencia. Así que los invito a todos y agradezco la posibilidad de estar en un país como México tan importante. Perfecto, pues a ver, nada más para no errarle, para quien nos está oyendo, a ver, si vieron Ex Machina de Alex Garland o vieron por ahí Lucy con Scarlett Johansson de Luc Besson, se pueden dar una idea, se pueden dar una idea de lo que se van a encontrar Totalmente. con Biónica. Va ¿Avalas más o eso? menos por ahí. Ah, Sí, 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 lo avalo, lo perfecto. avalo. Entonces, mira, sí, coincidimos, conectamos en eso, así que si vieron Ex Machina y vieron Lucy, por ahí se pueden dar una idea. Pues Sebastián, muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. Gracias a vos, un placer hablar con vos, me encantó. Y bueno, y saludo a todos tus seguidores y tus gente. Pues amigas, amigos, ya escucharon, vayan a ver Biónica, fíjense si llegó a las salas de su entidad, ahí la está distribuyendo Benuca Films, denle una oportunidad a la ciencia ficción latinoamericana, denle una oportunidad a la ciencia ficción hecha con los recursos que se tienen al alcance, para que descubran y vean cómo se puede abordar el género sin necesidad
de un alto presupuesto ni de recurrir a los efectos especiales para adornar, como yo digo, para adornar la piñata. Y ya saben, sus sugerencias, comentarios, opiniones son bienvenidas porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.